Antes de comenzar con la historia, tengo que decirles que hay partes en las que se habla un idioma del Nuevo Mundo. La traducción al español de esas partes viene después de eso. Capítulo 14. Treguas rotas. La bahía de Soyan, antaño una bahía tranquila, pintoresca y vacía, estaba ahora plagada de maquinaria de todo tipo. Las grúas se alzaban sobre el puerto como titanes del antiguo folclore alberoniano, levantando suministros de los pocos buques de carga atracados, mientras las niveladoras despejaban espacios. Edificios modernos para albergar desde embajadas y viviendas para civiles locales hasta sedes regionales de empresas, estaban siendo construidos por Turner Construction, mientras que el puerto y sus instalaciones corrían a cargo de ICOM. El gobierno estadounidense, junto con los gobiernos japonés y alberoniano, habían contratado a ambas empresas, con un coste de millones respectivamente, para iniciar la construcción a gran escala en la bahía. La bahía resonaba con el estrépito del metal contra el metal, el pitido agudo de los vehículos dando marcha atrás y el zumbido distante de motores que nunca parecían detenerse. Los lugareños observaban la escena con una mezcla de emociones. Asombro grabado en algunos rostros, mientras otros reaccionaban con irritación. Una anciana cerró sus persianas con un fuerte estrépito, refunfuñando con molestia mientras el suelo temblaba bajo el rugido de las excavadoras, cuyo ruido implacable ahogaba la melodía antes familiar del canto matutino de los pájaros. A lo largo de la orilla de la bahía, los aldeanos se reunían, siguiendo con la mirada a uno de los enormes barcos mientras se deslizaba. Intercambiaban palabras susurradas. Imposible, murmuraban repetidamente en tonos de incredulidad. El puerto estaba más concurrido que nunca en la historia de Alberón, y mucho menos para albergar barcos tan grandes. Muy pocos de los lugareños habían estado alguna vez en la primera civilización, y mucho menos habían visto buques de carga modernos. Navíos como el carguero japonés con las palabras One Minato pintadas en su casco rosa bajo la bandera de Japón, y los dos buques estadounidenses Missouri Express y Maersk Sentosa, comenzaron a prepararse para su atraque, transportando multitud de cargamentos distintos, desde bienes de consumo para trabajadores extranjeros y locales hasta suministros de construcción. Para los gobiernos estadounidense y japonés, la extensa construcción era más que una simple expansión militar. Era un esfuerzo por reclamar fronteras económicas perdidas y reforzar sus esferas de influencia. Cada nuevo barco botado, cada línea de suministro asegurada y cada pieza de infraestructura construida era un paso más hacia el restablecimiento de su dominio en un mundo que cambiaba rápidamente. Ancianos pescadores, acostumbrados a pequeños botes de madera, permanecían en la orilla con la boca ligeramente abierta mientras trazaban los contornos de los gigantescos cascos que se deslizaban hacia el puerto, murmurando sobre los días en que las aguas estaban en calma y el único ruido era el crujir de la madera y el reclamo de las gaviotas, no el rugido de los motores ni el estrépito de la construcción. A sus ojos, con tamaños de cientos de metros de largo, los barcos eran lo suficientemente grandes como para ser ciudades flotantes, mucho más grandes que cualquier barco que su nación poseyera. Incluso había un solitario buque de carga del estado de Bastan anclado en el puerto. Todos los barcos juntos transmitían una sensación de asombro. Los niños, incluso después de que este tipo de cosas se hubieran vuelto comunes en las últimas semanas, corrían por los senderos de tierra con los ojos muy abiertos señalando las imponentes grúas y los enormes cargueros, haciendo siempre preguntas sobre ellos a sus padres, entre ellos, o incluso a cualquier trabajador en su descanso que hubiera salido a caminar. Aunque era más pequeño que el tamaño promedio de los otros cargueros, seguía siendo mucho más grande que cualquier cosa que la mayoría de los alberonianos hubieran presenciado. Siguiendo no muy lejos de la columna de barcos mercantes, se encontraba un pequeño grupo de buques de guerra, 3 de los cuales recordaban mucho a un destructor de la era de la Segunda Guerra Mundial. Los buques de carga comenzaron a atracar. Las olas golpeaban los costados de los navíos, pasando junto a múltiples buques de guerra atracados y anclados que enarbolaban las banderas del reino de Alberón y del reino de Indoe, parecidos a viejos acorazados de hierro. Los marineros poblaban las cubiertas de los buques de guerra, observando y apoyándose en las barandillas, mientras saludaban a los cargueros estadounidenses y japoneses. Uno casi cae por la borda antes de ser sujetado y reprendido rápidamente por un oficial. Mientras tanto, en el lado este del puerto, donde yacía atracado el carguero bastaniano, un solo vehículo que portaba la bandera de Alberón montada en un mástil en su guardabarros derecho salió de la carretera de servicio de asfalto recién construida hacia el camino de tierra incompleto, accidentado y lleno de baches, levantando polvo a su paso.
Se detuvo lentamente antes de que la puerta trasera derecha se abriera y un hombre con un uniforme diplomático pulcro y recién confeccionado saliera, seguido por una mujer con uniforme de capitán alberoniano. El hombre levantó la mirada hacia el costado del barco, leyendo las letras pintadas en su casco. Asribo Express. Sus ojos se dirigieron a las dos figuras que bajaban por la pasarela, escoltadas por un efectivo armado del Bastanian Armen. Su apariencia le recordó a los soldados estadounidenses o japoneses. Su arma de fuego y armadura eran similares, pero su camuflaje destacaba. En lugar de patrones pequeños diseñados para el combate a corta distancia, era un patrón de polígonos irregulares y grandes en una paleta limitada. Un verde oliva oscuro, un verde medio más claro, un azul negruzco y un gris amarronado, junto con la bandera bastaniana cosida en ambos hombros, como si estuviera hecho para el combate a larga distancia. La diplomática alberoniana se ajustó su corbata rojo escarlata, con su sonrisa ensayada firmemente en su lugar mientras evaluaba a los bastanianos que se acercaban. Sin girar la cabeza, miró de reojo a la mujer que estaba a su lado y murmuró: ¿Alguna idea de qué pasa con los guardias armados esta vez, Rosemary? Ella se cruzó de brazos con expresión pensativa. Probablemente solo seguridad rutinaria para la transferencia de armas, Sheridan, respondió en voz baja, frunciendo ligeramente el entrecejo. Aunque es extraño, la última vez no involucraron personal militar. ¿Podría ser una sutil demostración de fuerza? Hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. No, enviar a un solo guardia aquí abajo no grita precisamente intimidación. Pero escuché rumores de que un carguero bastaniano que transportaba armas casi fue confiscado por fuerzas artesianas. Podría estar relacionado con eso. Sheridan asintió levemente, manteniendo su expresión neutral. Cierto. Es más probable que estén yendo sobre seguro. Tensiones con los artesianos y todo eso. No le demos más vueltas. Sigamos el guión. La mirada de Sheridan se dirigió al hombre con ropa militar que estaba detrás del capitán. Sus ojos agudos captaron la placa con el nombre cosida en el uniforme, donde se leía Agren, justo encima de la insignia que denotaba su rango como mayor. La postura del hombre era firme, emanando un aire de autoridad y disciplina, aunque su expresión delataba una neutralidad ensayada. Sheridan avanzó con paso medido, mientras las suelas pulidas de sus zapatos crujían ligeramente contra la tierra desigual bajo ella. Rosemary la seguía de cerca, con la mirada alternando entre las figuras bastanianas que tenía delante. El mayor, caminando con una postura de autoridad serena, levantó la mano en un gesto sencillo. El soldado que los escoltaba se detuvo de inmediato, sus botas llegando a un alto firme con precisión. Sheridan tomó nota de la disciplina, sus labios curvándose en una leve sonrisa mientras cerraba la distancia restante, extendiendo la mano hacia el capitán para un saludo. Bienvenidos a la bahía de Soyan. Soy la embajadora Sheridan. Espero que el viaje haya sido agradable para ustedes, comenzó Sheridan, con voz firme y cálida. Señaló a su derecha con la mano izquierda hacia donde estaba Rosemary. Ella es la capitana Rosemary de la Armada Alberoniana. Se le ha asignado supervisar el cargamento por nuestra parte para asegurar que todo esté de acuerdo con los términos acordados. El capitán asintió suavemente al terminar el saludo. Por supuesto, gracias, embajadora. Soy el capitán Carlson del Ribo. Es un placer conocerlas finalmente a ambas. Luego se volvió hacia Rosemary, tomándola de la mano y estrechándola suavemente. Capitana Rosemary, agradezco su presencia aquí en la bahía, dijo Carlson. Rosemary sonrió en señal de reconocimiento. Bueno, no hay nada que no podamos hacer. El capitán Carlson le devolvió el gesto, terminando el apretón de manos mientras presentaba al hombre de alto rango que lo acompañaba. Y el mayor Lars Agren, de las Fuerzas Armadas de Bastan, el supervisor de los envíos de armas a Alberón. Capitana Rosemary, embajadora Sheridan, agrendió un paso al frente, observando cuidadosamente a sus dos contrapartes, aunque proyectando una mirada y un aura menos intimidantes. Bienvenido a la bahía de Soyan, mayor. Un placer conocerle, saludó Sheridan cordialmente, con los brazos extendidos hacia el mayor bastaniano. Igualmente, señora embajadora, respondió el mayor Agren, respondiendo firmemente al apretón de manos de Sheridan. Luego centró su vista en Rosemary, quien esperaba su turno para saludarle. El mayor Agren tomó la mano extendida de Rosemary con un agarre firme pero medido, asintiendo respetuosamente. Capitana Rosemary, es un honor, dijo, con un tono firme y profesional, aunque una leve sonrisa asomó en sus facciones habitualmente estoicas. ¿Qué cantidad del equipo ha llegado según lo previsto?
Preguntó Rosemary, soltando la mano del mayor. Agren se enderezó ligeramente, manteniendo su expresión neutral pero atenta. Todos los envíos de armas antitanque designados para el acuerdo han llegado a tiempo. Sin embargo, ha habido algunos ajustes respecto a los envíos de armas pequeñas que estaban previstos para la próxima semana. Sheridan intercambió una breve mirada con Rosemary antes de responder. Asumo que esto se debe a la reciente incursión de las fuerzas artesianas en Atazgan. Es correcto, confirmó Agren con un gesto. Atazgan recibió más armas pequeñas de las que podía albergar, así que hemos redirigido el excedente. Las armas que inicialmente estaban destinadas a sus fuerzas han sido donadas ahora a Alberón para compensar sus propias necesidades actuales. Rosemary arqueó una ceja. ¿Así que Atazgan básicamente rechazó lo que se les envió? La mirada de Agren se mantuvo firme. Sí, tenían más de lo que podían usar o almacenar eficazmente, por lo que el excedente se trasladó a otro lugar. Dada la proximidad geográfica y la estrecha cooperación, transferir los cargamentos a Alberón tenía más sentido que retenerlos indefinidamente. Sheridan asimiló la explicación y volvió a mirar a Rosemary. Entonces, ¿las armas pequeñas están presentes en el cargamento? Así es, respondió Agren. Alberón recibirá la mercancía en lugar de Atazgan, ya que tienen una necesidad más inmediata y están posicionados para aprovechar al máximo los suministros. Carlson, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Caballeros, creo que es mejor continuar esta discusión después de realizar el control de inventario. El cargamento está aquí, y eso es lo que importa por ahora. Sheridan suspiró. Tiene razón, capitán. Agren hizo un gesto hacia la carga que estaba siendo descargada. Entonces, comencemos la inspección. Se dirigieron hacia un contenedor de carga recién descargado, cuyo armazón metálico aún zumbaba tras el cuidadoso descenso de la grúa. El mayor Agren hizo una señal al soldado cercano, quien se adelantó desbloqueando los pesados cierres. Con un estrépito metálico, las puertas se abrieron, revelando armas antitanque desechables de fabricación bastaniana apiladas con nitidez. Cada una asegurada en su ranura designada, envuelta bajo una cubierta translúcida protectora que dejaba ver su cuerpo tubular verde. Mientras las cajas eran descargadas y revisadas cuidadosamente, Agren dio un paso al frente, señalando uno de los contenedores abiertos. Metió la mano, pasando un guante sobre los lanzadores tubulares verdes apilados ordenadamente en sus estantes. El M-84, comentó, levantando uno ligeramente antes de volver a colocarlo. De un solo uso, ligero y capaz de perforar la mayoría de los blindajes. El recurso predilecto de Bastan para la guerra antitanque portátil de infantería. Miró a Rosemary y a Sheridan con expresión mesurada. Pero debo admitir que tengo cierta curiosidad. No hay exactamente columnas de vehículos blindados rodando por la región. ¿A qué se debe la repentina urgencia por tales armas? Rosemary exhaló lentamente, sus dedos aún tamborileando contra la carpeta de cuero que sostenía. Es por precaución, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. Evaluaciones recientes de asesores extranjeros sugieren que los artesianos podrían poseer activos más pesados de lo que se creía anteriormente. Plataformas medianas y pesadas, posiblemente desplegadas en áreas clave. El ceño de Agren se frunció ligeramente. ¿Inteligencia estadounidense? Rosemary asintió. Ellos y los japoneses. Han estado recopilando información. Patrones, movimientos, cadenas de suministro, reuniones. La imagen no es totalmente nítida, pero es suficiente para generar preocupación. Intercambió una mirada con Sheridan antes de continuar. Nuestras fuerzas carecen de apoyo blindado. Si esos informes son exactos, la infantería deberá cargar con el peso de los combates. Agren reflexionó sobre sus palabras, con la mirada volviendo a las cajas. Comprendía la lógica. Una respuesta bien pensada ante una amenaza potencial. El nombre permanecía en su mente. Gilonianos. Los labios de Agren se apretaron en una línea delgada mientras su mirada se desviaba hacia el horizonte. El choque de las olas amortiguaba momentáneamente las voces a su alrededor. Se alejó de las cajas en sentido contrario a las agujas del reloj, exhalando por la nariz. Si Gidlon iba a involucrarse más, las cosas inevitablemente escalarían. Se volvió hacia Sheridan, sopesando sus próximas palabras cuidadosamente. Los dedos de Agren trazaron el borde de la caja, sus ojos siguiendo sus movimientos mientras hablaba con calma. Una opinión personal, si me lo permite, embajadora. Dada esta creciente necesidad, su oficina de asuntos exteriores debería considerar formalizar un acuerdo comercial con Bastan.
Ya estamos viendo un cambio en las cadenas de suministro. Sería mejor asegurar algo permanente antes de que las circunstancias fuercen un trato apresurado. Su tono seguía siendo neutral, pero el mensaje era claro. Un arreglo estructurado y a largo plazo era necesario si Alberón pretendía confiar en las armas bastanianas. Agren encontró la mirada de Sheridan. Entiendo que quizás usted no tenga la autoridad, pero confío en que puede mover los hilos adecuados para que esto suceda. No había demanda en su voz, solo una sensación de expectativa. Tras un momento, ella asintió. Puedo reunir a las voces adecuadas en la misma sala, mayor. Pero asegurar un acuerdo comercial oficial requerirá algo más que un apretón de manos. Sus palabras fueron cautelosas, pero Agren conocía el peso que ocultaban. El mayor respondió con un pequeño asentimiento. Por supuesto. Sin embargo, las consideraciones solo pueden retrasar lo inevitable por un tiempo limitado. Si Alberón quiere asegurar un suministro constante sin incertidumbre, es mejor actuar antes de que las fuerzas externas dicten los términos. La mirada de Sheridan se desplazó brevemente hacia la caja abierta que contenía las armas antitanque, los tubos verdes apilados ordenadamente bajo su cubierta protectora. Sabía que Agren tenía razón. Alberón no podía permitirse ser sorprendida desprevenida dada la rapidez con la que estaban cambiando las cosas. De repente, un estallido de estática surgió de la radio de Agren, seguido por la voz insegura de un soldado raso. Mayor, Detar CTT. VR Flera Medelstar Radare Compaes Carmen. Hubo una breve pausa, como si el soldado estuviera dudando, comprobando 2 veces sus lecturas. Dusintal Second Information, Barin 317, Abstand 30 km, Oj 7 km. Malenarpa Ingaende, Ror sigue Snab, Ror el Semonstretider pa militar Tuptradande. Mayor, aquí CTT. Tenemos múltiples ecos de radar de intensidad media en pantalla. Hubo una breve pausa, el operador probablemente verificando sus lecturas. Docenas de ecos en formación, rumbo 317, distancia 30 kilómetros, altitud 7 kilómetros. Los objetivos están entrando, moviéndose rápido. El patrón de movimiento sugiere actividad militar. Agren mantuvo su expresión neutral, asintiendo una vez como si el informe fuera rutinario. Exhaló por la nariz, soltando el agarre de la caja. Copiera, CTT, acusó recibo con calma. Su mente trabajaba rápido, sopesando las posibilidades. Contactos desconocidos y rápidos en formación militar no eran algo para ignorar. Pero no había necesidad de asustar a nadie. Todavía no. No había necesidad de alarmar a los demás hasta tener más información. Estall Manpats y Berchkat pongan los Manpats en espera, ordenó en tono firme, manteniendo la voz baja. Agren miró la cordillera una última vez antes de regresar con Sheridan y los demás, con una expresión ilegible. Adoptó un aire de serena compostura, asegurándose de que nada en su comportamiento delatara la inquietud que se filtraba en sus pensamientos. Terminemos aquí, dijo con calma, como si nada hubiera cambiado. Por ahora, procederían según lo planeado. Pero en su mente, ya estaba elaborando contingencias, preparándose para lo peor. Rosemary y Sheridan se miraron momentáneamente. Rosemary y Sheridan intercambiaron una mirada. Su inquietud era sutil pero evidente. Hubo un cambio momentáneo en la postura de Sheridan, sus hombros se tensaron mínimamente. El ceño de Rosemary se frunció lo justo para sugerir sospecha, pero ninguna habló al respecto. Solo podían adivinar qué había cambiado. La voz de Agren se había mantenido firme, pero había un peso subyacente. Agren, indiferente a sus especulaciones silenciosas, metió la mano en la caja, rozando con los dedos el metal frío de un lanzador M-84. Levantándolo ligeramente, se dirigió a Sheridan. ¿Alguna vez ha manejado uno de estos?, preguntó, con tono ligero como si entablara una conversación casual. Sheridan vaciló un momento antes de sacudir la cabeza. No puedo decir que lo haya hecho. Agren asintió con complicidad. Es un sistema sólido. Confiable. Se lo tendió ligeramente, ofreciendo a la embajadora una mirada más cercana. Siéntase libre. Sheridan observó el arma antes de tomarla con cuidado. Su agarre era inseguro pero firme mientras la inspeccionaba durante unos segundos. Le dio la vuelta una vez antes de devolvérsela. Un poco más pesada de lo que esperaba. Agren sonrió levemente mientras devolvía el lanzador a su lugar en la caja. Cumple con su trabajo. Un soldado raso se acercó entonces, entregando una carpeta a Agren. Señor, informe de inventario. Agren la tomó sin vacilar, abriéndola. Sus ojos escanearon los documentos, cotejando los números con las cajas físicas ante él.
8.000 unidades de M-84, 1.000 cajas de carabinas AUT 7 y un total de 60.000 cartuchos de munición de 5,60 milímetros, murmuró. ¿Todo aquí coincide? El soldado asintió con firmeza. Sí, señor. Los recuentos son los esperados. Agren emitió un sonido de aprobación, pasando una página. ¿Sin discrepancias? Ninguna reportada, señor. El soldado habló mientras giraba levemente la cabeza en un asentimiento. Bien. Cerró la carpeta, lanzando una última mirada al soldado tras devolvérsela. Lo último que necesitamos es que falte existencias. El soldado se rió nerviosamente. No querría eso en mi expediente, señor. Agren dijo en un tono tan serio que podría confundirse con hostilidad. No, no querría. Miró las cajas antes de volverse hacia Sheridan y Rosemary, con su expresión ilegible una vez más. Todo está correcto. Sus palabras fueron simples y eficientes. Pero bajo ellas, su mente seguía en otra parte. Un murmullo bajo y distante recorrió el aire, apenas perceptible al principio, como una tormenta que gruñe justo más allá del horizonte. Era sutil pero constante, una vibración profunda que parecía asentarse en los huesos más que en los oídos. El sonido vacilaba, alternando entre un gruñido ahogado y un suave temblor, como si algo vasto e invisible se moviera muy lejos. Agren mantuvo su expresión neutral mientras cerraba la carpeta, asintiendo con satisfacción. Todo estaba en orden. Un crujido volvió a sonar en la radio. CTT till majores para ayer curso chastiguet, Fran de Pavagin. Ingetes barpa y Futmaningen. Malates junca y oga astigueter. CTT al mayor. Los rastros mantienen rumbo y velocidad, aún entrando. Sin respuesta al desafío IF. Los objetivos están perdiendo altitud a gran velocidad. Solo una pregunta al azar. ¿Hay algún vuelo estadounidense, japonés o de otro tipo programado para hoy? Siempre he querido verlos por mí mismo, preguntó con una pequeña sonrisa a Rosemary Sheridan. No, no lo hay, respondió Rosemary, alzando una ceja con sospecha. Agren mantuvo su tono medido mientras se presionaba la radio contra el oído, hablando en voz baja. Lasta RBS 60, Ochfa Contact med Schoberg. Carguen el RBS 60 y establezcan contacto con el Schoberg. En ese momento, un soldado raso dio un paso al frente, desviando la atención de Sheridan y Rosemary mientras señalaba hacia la caja abierta. Estos son los M-84 que ya han visto. Disparan un proyectil antitanque de alto explosivo de 84 milímetros, excelente para la penetración de blindaje. Y aquí, golpeó la siguiente caja, está el AUT 7, de dotación estándar, recámara de 5,60 x 47 milímetros, ligero pero potente. Su tono era casual, casi ensayado, destinado a mantener su atención. Mientras tanto, detrás de ellos, se produjo movimiento en la cubierta. La atención de Rosemary vaciló al vislumbrar a marineros bastanianos moviéndose con determinación, ya no simplemente esperando ociosos. Al principio, no le dio importancia, tal vez solo otra ronda de controles rutinarios, pero algo en la forma en que se movían se sentía diferente. Urgente. Entonces, los vio transportando unos tubos grandes y desconocidos con exteriores de color verde oscuro. Algunos de los hombres trabajaban en parejas. Uno sujetaba una base achaparrada de 3 patas, mientras el otro fijaba uno de los tubos sobre ella. Otros encajaban dispositivos más pequeños, unidades de control cuadradas, cables y algo parecido a una fina pieza de cristal, que desplegaban hacia arriba en su posición. El metal tintineaba contra el metal. Un soldado se arrodilló junto al artefacto montado, ajustando algo con manos lubadas. Otro se agachó cerca, abriendo una pequeña tapa y alcanzando un panel de control. Fuera lo que fuese lo que estaban instalando, no era para exhibición. Entonces, el altavoz del barco cobró vida. Sonó un tono agudo antes de que una voz firme hablara en bastaniano. Detrás de todo aquello, ella podía oír la vibración profunda desde lejos, volviéndose ligeramente más fuerte cada segundo. Miró hacia arriba en la dirección general del sonido, sin ver nada más que nubes, antes de mirar a Sheridan. El pulso de Rosemary se aceleró. Frunció el ceño, estrechando la mirada. Algo iba mal. Sabía que algo iba mal desde el principio, pero ya no podía quedarse sentada e ignorarlo. Se volvió hacia Agren, con voz firme pero teñida de inquietud. Mayor, ¿qué está pasando? Agren se volvió hacia ellas, con voz firme a pesar del leve quiebre que delataba la tensión subyacente. Estamos tomando precauciones. Su mirada pasó fugazmente tras ellas por un instante, siguiendo a los marineros mientras terminaban de asegurar los lanzadores.
El zumbido en la distancia crecía, dejando de ser un simple susurro en el viento. Rosemary no estaba satisfecha. ¿Precauciones para qué? Sus ojos se dirigieron a los hombres que seguían trabajando en los extraños artefactos. Podía verlos encajando los tubos, ajustando las miras, incluso a uno murmurando algo por un auricular. El barco mismo parecía tensarse, un cambio en su propia atmósfera. Agren exhaló por la nariz, eligiendo sus palabras con cuidado. Detectamos contactos aéreos de Skono. Fue interrumpido bruscamente cuando un gemido bajo y monótono llenó el aire. Comenzó como un zumbido distante, apenas distinguible del ruido de fondo del puerto. Luego subió, un aullido mecánico ascendente que envió vibraciones recorriendo el hormigón bajo sus pies. Las sirenas estallaron con toda su fuerza. Un lamento agudo y ondulante recorrió el astillero, rebotando en el casco de acero del barco y en las imponentes grúas de arriba. El sonido desgarraba implacablemente el aire. Los trabajadores se congelaron a mitad de su tarea, girando las cabezas hacia la fuente, mientras los marineros en la cubierta superior corrían hacia sus puestos. Un temblor repentino y violento rasgó el aire, una onda de choque que recorrió el muelle con un estruendo ensordecedor. El suelo se estremeció bajo los pies de Rosemary, obligándola a apoyarse instintivamente en la caja más cercana. Una fracción de segundo después, una imponente bola de fuego estalló a lo lejos, arañando el cielo como un segundo sol. El extremo noroeste de la ciudad estaba en llamas. Llamaradas ondulantes devoraban una estación de almacenamiento de combustible japonesa en una violenta reacción en cadena. Siguió un estallido atronador, luego otro, cada explosión enviando ondas de choque hacia el exterior. Entonces llegó el sonido, un silbido descendente y espeluznante que cortó el caos. Más bombas. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, otra explosión destrozó el horizonte, lanzando una columna de fuego y humo negro hacia el cielo. El silbido se intensificó, el aire mismo parecía gritar mientras caían más bombas, cada una tallando una nueva devastación en la ciudad. A Agren se le cortó la respiración al contemplar la destrucción ante él. La ciudad portuaria, antes pacífica, estaba ahora envuelta en el caos. Las llamas consumían los edificios, el humo negro se enroscaba hacia el cielo y las explosiones sacudían las calles como el toque de una campana de muerte. Había visto la guerra antes, pero esto era algo diferente. La voz de un soldado bastaniano resonó, cruda por la alarma. Esos son bombarderos gilonianos. Agren levantó la cabeza justo cuando un claro repentino en las nubes espesas y ondulantes reveló sus siluetas. Docenas de formas oscuras se deslizaban por el cielo, su formación desarticulada, casi vacilante. Era extraño, incluso descuidado. Bastan había visto luchar a los gilonianos antes, y aunque eran más primitivos, no eran así de desorganizados. La radio volvió a cobrar vida, con estática cargada de urgencia. Malgruper pa 3 km Astiguetares Junkit. Objetivos a 3 kilómetros de altitud, la velocidad ha disminuido. Agren frunció el ceño. Frenando, pensó para sí mismo. Sus dedos se cerraron en puños. ¿Qué demonios están haciendo? Incluso los gilonianos tenían estándares. Pero estos bombarderos volaban como si nunca hubieran hecho esto antes. Su instinto se retorció. ¿Quiénes eran estas personas? La radio chisporroteó con voces apresuradas mientras el operador procesaba los datos entrantes. Pecraftar Sexfira Bombplan. Inga Escorter. Radar Eco Matchar Gilonian Bedin Copenhagen. Confirmando 64 bombarderos. Sin escoltas. Los ecos de radar coinciden con el Gilonian Bedin Copenhagen. La noticia envió un escalofrío por el aire. 64 bombarderos, sin control y sin oposición, descargando destrucción sobre la ciudad principal a solo unos pocos kilómetros de ellos. Agren no dudó. Arrebató la radio, con voz aguda y autoritaria. Contacta Krikskepes Hovergome del Barch. Demaste de la Okvarteret, via Runderan Fallaz 100 Liga Bombplan, Ingen Escort, Upenbar Brist pa Disciplinideras Formationer. Contacten con el buque de guerra Schoberg inmediatamente. Deben informar al alto mando. Estamos bajo ataque de bombarderos hostiles, sin escoltas, clara falta de disciplina en sus formaciones. El destructor estaba a casi 600 kilómetros de distancia, demasiado lejos para proporcionar asistencia directa. Pero podían servir como el enlace vital para transmitir la situación desesperada al mando bastaniano. Si el alto mando respondía rápidamente, existía la posibilidad de que pudieran enviar cazas desde el Principado de Atazgan para interceptar cualquier oleada posterior. Su agarre se apretó en la radio. La ayuda estaba lejos y, por ahora, estaban solos. Bum bum bum.
Las explosiones destrozaron la ciudad de mezcla medieval e industrial que tenían debajo. Un mercado estalló en llamas cuando un impacto directo lanzó puestos de madera, estructuras de piedra desmoronándose y restos de personas por los aires en un caos sangriento. Las carreteras se agrietaron y se levantaron bajo el bombardeo implacable, mientras columnas de espeso humo negro comenzaban a asfixiar el horizonte. Edificios civiles, algunos de siglos de antigüedad, se desmoronaron bajo el ataque, sus tejados colapsando en lluvias de fuego y escombros. El mayor acercó la radio a su boca, apretando la mandíbula mientras el rugido distante de los motores se hacía más fuerte. Robot System, Open Apfira. Un zumbido mecánico y agudo llenó el aire mientras el sistema de puntería del lanzamisiles se fijaba en los bombarderos entrantes. Entonces, con un chasquido ensordecedor y una ráfaga de aire desplazado, el misil RBS-60 salió disparado de su tubo, su motor de combustible sólido encendiéndose en una brillante estela al rojo vivo. El lanzamiento dejó un chasquido agudo, casi metálico, a su paso, seguido por el silbido agudo del proyectil guiado por láser cortando el cielo. El misil corrió hacia la primera formación de 12 bombarderos, que acababa de emerger sobre el extremo noroeste de la ciudad. Detrás de ellos, el resto de los escuadrones enemigos se desplegaron, ajustando sus rutas de vuelo para maximizar la destrucción en múltiples áreas. Desde el suelo, los bombarderos parecían lentos, pero sus cargamentos descargaban devastación con una barbarie implacable. El impacto fue inmediato y catastrófico. El misil golpeó el ala derecha, arrancándola de cuajo en una explosión de fuego y metal retorcido. El bombardero se tambaleó hacia un lado, su trayectoria sumida en el caos mientras viraba hacia la izquierda, entrando en una espiral incontrolable. Por un breve momento, quedó suspendido en el aire, atrapado entre la gravedad y el impulso. Luego se estrelló contra un avión vecino. El segundo bombardero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los restos en llamas de su compañero de ala se estrellaran contra su fuselaje. La colisión envió ondas de choque a través del aire, partiendo el segundo avión limpiamente por la mitad, enviando metal humeante y fuego hacia abajo como si fuera confeti. Restos ardientes llovieron sobre las afueras de la ciudad mientras los dos bombarderos destrozados caían en picado hacia el suelo, sus restos en llamas trazando estelas de humo a través del cielo. La radio chisporroteó con voces frenéticas. Spar 133, Forstorps. Rastro 133, destruido. Spar 312 Abiker, Nidmal. Rastro 312 rompe formación, nuevo objetivo. Bomber fallado verde central a Kvarteren. Bombas lanzadas sobre los distritos centrales. En cuanto el primer misil dio en el blanco, un soldado bastaniano se movió con rapidez, soltando el tubo de lanzamiento usado del soporte del RBS-60. Arrojó la carcasa vacía a un lado, cuyo metal tintineó contra el muelle de hormigón, antes de alcanzar un nuevo contenedor de misiles. Otro soldado ya estaba a su lado, izando el nuevo tubo sobre el lanzador. Con un clic seco y un gruñido de esfuerzo, lo encajó en su sitio. El cargador le dio una palmada en el hombro al operador, una confirmación de que estaban listos para disparar de nuevo. Robot System, redo. Sistema de misiles, listo. Gritó alguien por la radio. Agren apretó la mandíbula, obligándose a volverse hacia el caos que se desarrollaba ante ellos. La ciudad ardía con densas columnas de humo negro enroscándose hacia el cielo mientras caían más bombas. Los gritos y las sirenas distantes se fundían en un horrible sonido de muerte y destrucción. Detrás de él, Rosemary temblaba, sus rodillas cedieron bajo su peso mientras caía al suelo. Ambas manos cubrían su boca, ahogando los sollozos que sacudían su cuerpo. Las lágrimas corrían por su rostro, reflejando el brillo anaranjado del fuego que consumía la ciudad, antes pacífica. El embajador permanecía a su lado, con su expresión ensombrecida por el dolor y la furia. Apoyó una mano firme sobre el hombro de ella, un gesto de solidaridad silenciosa. Sin embargo, sus ojos nunca abandonaron el horizonte en llamas, cargados con el peso de la impotencia y una rabia contenida. Otro misil salió disparado hacia arriba, su estela de fuego cortando la bruma. Un momento después, una explosión distante floreció en el cielo al ser alcanzado un bombardero. Su fuselaje se partió en dos antes de entrar en espiral hacia el mar. Uno a uno, rastros rojos de fuego trazador surcaron el cielo asfixiado por el humo, mientras casi media docena de sistemas de defensa aérea M167 Vulcan alberonianos cobraban vida. Los disparos secos del Vulcan escupían ráfagas de proyectiles de 20 milímetros a una velocidad vertiginosa.
Los artilleros inexpertos luchaban por seguir a los bombarderos. Sus disparos eran dispersos e imprecisos. La mayoría de los proyectiles pasaban de largo, desvaneciéndose en el horizonte ardiente, pero unos pocos daban en el blanco. Un bombardero que había descendido demasiado fue destrozado por el fuego concentrado. Su fuselaje fue perforado antes de que uno de sus motores estallara en llamas. Se tambaleó violentamente, intentando ganar altura, pero la gravedad se impuso. El avión rodó sobre su costado, desplomándose en las afueras de la ciudad con una explosión atronadora que envió una onda de choque recorriendo las calles. Otro bombardero recibió varios impactos a lo largo de su ala derecha, rociando combustible y fluido hidráulico desde el metal perforado. Viró hacia un lado con un vuelo inestable, antes de que uno de los misiles RBS-60 llegara para terminar el trabajo. El avión se desintegró en el aire, y restos en llamas llovieron sobre las casas y el mar. A pesar de los éxitos ocasionales, el caos era innegable. La falta de entrenamiento de los artilleros era evidente. La mayor parte de su fuego se desperdiciaba, y sus nervios les hacían disparar demasiado alto o vacilar. Aún así, el volumen de proyectiles en el aire obligó a los bombarderos a ajustar sus rutas de vuelo. Agren lo asimiló todo con los dientes apretados. Esto no era una defensa organizada. Era pura desesperación. La radio volvió a cobrar vida, pero esta vez no era el flujo habitual de órdenes en bastaniano. La voz de un soldado irrumpió, tensa pero clara. Mayor. Hemos interceptado sus comunicaciones, están transmitiendo en radio abierta. Vaciló por un momento, como si le costara creer sus propias palabras. Son los artesianos, señor. Reclaman esto en nombre del Imperio Artesiano. Agren frunció el ceño, con sus pensamientos acelerados. La formación caótica y desarticulada de los bombarderos cobró sentido de repente. Esto no era un asalto giloniano. Era algo más rudimentario, desesperado pero efectivo. Sin embargo, había algo más inquietante bajo la superficie. Los artesianos no estaban simplemente operando aviones abandonados. Tenían coordinación, la justa para que el ataque fuera devastador. Entonces lo comprendió. Cuando los gilonianos se habían retirado apresuradamente de las bases aéreas del sur en el Imperio Artesiano, abandonando arsenales de armas y aviones, no todos sus soldados se habían marchado. Algunos se habían quedado atrás, desertando o vendiendo su lealtad. Esos gilonianos, probablemente amargados u oportunistas, habían entrenado a los artesianos. Les habían transmitido sus conocimientos, lo suficiente para convertir a pilotos sin experiencia en amenazas peligrosas. La radio volvió a estallar, un estallido de voces fervientes rompiendo la estática. Por el Imperio Artesiano. Gruñó la voz de un piloto, cargada de convicción. Otro ladró una orden con el mismo acento distintivo, con el peso del celo nacionalista claro en cada sílaba. Aplasten su puerto. Quemen sus barcos. No dejen más que cenizas. 3 bombarderos se separaron de la segunda formación, con sus motores rugiendo mientras viraban hacia el norte, hacia el puerto recién construido. Su objetivo estaba claro, una instalación antiaérea autopropulsada situada a lo largo de los muelles. Los M167 Vulcan alberonianos rugieron, sus cañones girando mientras escupían un flujo implacable de trazadoras hacia el cielo. El artillero inexperto luchaba por seguir a los objetivos móviles, pero una ráfaga afortunada alcanzó el ala del bombardero líder. El humo brotó de su fuselaje mientras se tambaleaba en el aire. Desesperado por completar su misión, el piloto ascendió bruscamente y la tripulación liberó la carga de bombas antes de tiempo. Los explosivos cayeron, no sobre el objetivo previsto, sino sobre las cuadrillas de construcción dispersas abajo. El suelo estalló en fuego y escombros. Los cuerpos fueron lanzados violentamente mientras la onda de choque recorría los muelles. Los gritos de agonía y terror apenas se percibían sobre el ensordecedor estruendo de los disparos y las explosiones. Antes de que la tripulación del bombardero dañado pudiera recuperar el control, el M167 alineó otra ráfaga. Esta vez, los proyectiles desgarraron el centro del avión, triturando su sección de cola. El bombardero se sacudió violentamente, con el morro inclinándose hacia abajo mientras entraba en espiral fuera de control, directamente hacia el mismo cañón antiaéreo que había sellado su destino. La tripulación del M167 apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el naufragio ardiente se estrellara contra ellos, detonando al impacto. La bola de fuego resultante consumió tanto al bombardero como al vehículo, enviando una columna de humo negro al cielo mientras los restos ardientes se esparcían por todo el astillero. Un golpe metálico sordo resonó a través del fuego, el sonido de algo pesado cayendo.
Una de las bombas de 250 kilogramos del bombardero, desprendida por el impacto, no se había liberado correctamente durante los momentos finales del avión condenado. Ahora, rodaba por el pavimento chamuscado, con su carcasa abollada y ennegrecida por el fuego que lamía a sus costados. Entonces, una explosión ensordecedora desgarró el astillero. La detonación retardada envió una onda de choque concusiva hacia el exterior, lanzando acero destrozado y hormigón en todas direcciones. La explosión atravesó cajas de suministros cercanas, vehículos y los restos dispersos del bombardero y del M-167. Segundos después, 6 bombarderos rugieron sobre sus cabezas, sus siluetas oscuras cortando el cielo lleno de humo. Su rumbo era inequívoco. Se dirigían directamente hacia una imponente grúa de construcción situada cerca del bullicioso centro del mercado y de los bloques de viviendas adyacentes. Antes del ataque, la zona era un hervidero de actividad, con empresas estadounidenses supervisando la construcción de edificios de varias plantas destinados a uso residencial y comercial. La grúa de acero, un gigante esquelético, se alzaba sobre las estructuras a medio construir. Los trabajadores habían abandonado sus puestos en medio del pánico. Algunos seguían corriendo en busca de refugio y otros estaban congelados por la incredulidad mientras el zumbido de los motores se hacía más fuerte. Entonces, las compuertas de la bodega de bombas del avión líder se abrieron de par en par. 3 proyectiles se desprendieron del vientre del bombardero principal mientras caía en picado hacia la zona de construcción. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Trabajadores, civiles y soldados observaban por igual el descenso con una impotencia expectante. Entonces, con un crujido ensordecedor, impactó en la base de la imponente grúa. Una explosión ardiente estalló en el punto de impacto, enviando una onda de choque hacia el exterior. El metal chirrió cuando la fuerza de la explosión atravesó los cimientos, destruyendo las vigas de soporte y lanzando fragmentos de acero y hormigón en todas direcciones. La grúa se sacudió, su armazón esquelético gimió ante la repentina pérdida de estabilidad. Las llamas lamían su mitad inferior y el humo brotaba de los restos como un sudario de muerte. Durante una fracción de segundo, se mantuvo desafiante, tambaleándose sobre lo poco que quedaba de sus cimientos. Luego, con un crujido lento y agónico, como si el propio metal lanzara un grito de dolor, comenzó a inclinarse. Los trabajadores y civiles, que apenas empezaban a asimilar la explosión inicial, se encontraron ahora en la trayectoria de una catástrofe aún mayor. Algunos se dieron la vuelta para correr, con pasos frenéticos contra el pavimento agrietado, mientras otros permanecían clavados en el sitio, con los ojos desorbitados por el terror. La grúa cobró impulso al caer, su enorme brazo de acero segando el aire. Saltaron chispas al rozar el lateral de un edificio inacabado, atravesando los andamios como si fueran papel antes de ceder finalmente. Con un estruendo que hizo temblar la tierra, la colosal estructura se estrelló contra el suelo, aplastando vehículos nuevos estadounidenses y japoneses, puestos de venta y a las almas desafortunadas que no habían escapado a tiempo. Una columna de polvo y escombros salió disparada hacia el cielo, tragándose la calle en una nube asfixiante. Los gritos de los heridos y moribundos atravesaron el aire espeso, fundiéndose con el lamento distante de las sirenas, mientras los equipos de emergencia corrían hacia el lugar. Lo que antes había sido un próspero centro de mercado era ahora un cementerio de ruinas. Los bombarderos restantes, siluetas oscuras contra el cielo asfixiado por el humo, comenzaron su descenso. Los motores rugieron mientras se ladeaban para ponerse en formación, sus sombras recorriendo los restos destrozados de la grúa y el mercado desmoronado de abajo. Gruesas columnas de humo se enroscaban hacia arriba, mezclándose con el cielo nublado, mientras los aviones giraban en un círculo lento y depredador. Una a una, las compuertas de sus bodegas de bombas gimieron al abrirse, revelando la carga en su interior. Las llamas de la grúa colapsada lamían hambrientas los edificios cercanos, mientras figuras distantes tropezaban a través de la bruma, aturdidas y desesperadas por escapar. Con un destello de humo blanco y un silbido agudo, el misil RBS-60 salió disparado de su lanzador, surcando el cielo en una estela en espiral. El estallido de su ignición sacudió el hormigón bajo los pies del mayor Agren. La fuerza concusiva dominó momentáneamente el estruendo distante de la ciudad en llamas. Las aletas de guía del misil se ajustaron en microsegundos, fijándose en el bombardero más cercano. Un destello estalló en el aire cuando la cabeza tractora detonó justo debajo del ala del bombardero. Fragmentos de metal retorcido salieron despedidos y la explosión arrancó limpiamente el ala del lado izquierdo. El avión se sacudió violentamente, su silueta se contorsionó mientras caía en espiral fuera de control.
Las llamas brotaron de los tanques de combustible rotos, dejando un rastro ardiente a su paso antes de estrellarse contra una casa de 2 plantas, reduciéndola a escombros. Pero la destrucción estaba lejos de terminar. Un segundo misil surcó el cielo, dejando una fina estela blanca. Impactó en la sección media del bombardero líder. Un golpe directo. La detonación de la cabeza de guerra partió el avión en un violento estallido de llamas, destrozando su armazón como una cáscara quebradiza. El fuselaje retorcido se desmoronó, las alas cortadas salieron girando mientras fragmentos de metal destrozado llovían como metralla mortal. Por un momento, hubo un breve y lúgubre silencio mientras las 2 mitades del bombardero caían en picado, perdiéndose sus restos en el humo cada vez más espeso. Sin embargo, todo fue en vano. Los bombarderos restantes siguieron adelante, con sus siluetas oscuras alzándose amenazadoramente contra el cielo ceniciento. La destrucción de 2 aviones hizo poco por disuadir a la formación. Una a una, las compuertas de sus bodegas de bombas gimieron al abrirse, revelando las ominosas filas de bombas de 500 kilogramos y 250 kilogramos. El cargamento brilló tenuemente en la penumbra, a segundos de ser liberado. Con un golpe metálico, las bombas se desprendieron, cayendo hacia abajo con sombría certeza. Filas de formas negras cayeron en una sincronización casi perfecta, su descenso marcado por un silbido agudo y descendente que infundió un pavor gélido en el aire. Impacto. Las primeras bombas cayeron cerca de los restos carbonizados de la grúa, enviando una onda de choque ensordecedora a través del puerto. La explosión abrió un cráter en el hormigón, lanzando escombros y metal retorcido al cielo. La onda de choque atravesó los puestos cercanos del mercado, aplastando lo que quedaba en pie. Más hacia el interior, cayeron más bombas, lanzando una columna de tierra ennegrecida hacia el cielo mientras los edificios se desmoronaban bajo la fuerza, sus fachadas colapsando en una cascada de ladrillos rotos y madera astillada. Más adelante en la bahía, 4 bombarderos se separaron de la formación principal, con sus motores zumbando mientras se ladeaban hacia los cargueros estadounidenses y japoneses atracados, junto con un buque auxiliar estadounidense. Sus trayectorias de vuelo eran constantes, demasiado constantes. El mayor Agren apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que las compuertas de sus bodegas de bombas se abrieran de par en par. Un grupo de bombas de 250 kilogramos cayó libremente. Agren sintió su corazón latir con fuerza mientras seguía su descenso. A diferencia del primer ataque caótico, estos eran deliberados. Los objetivos estaban claros. La primera bomba golpeó la proa de un carguero japonés con una fuerza devastadora. El impacto rompió el impecable casco blanco en un instante. La explosión desgarró el acero como si fuera papel. Una columna de fuego y escombros salió disparada hacia el cielo mientras la sección delantera del barco se hundía hacia adentro, enviando olas de agua de mar cayendo en cascada sobre el muelle. Otra bomba dio en el blanco en un buque estadounidense amarrado cerca. La cubierta estalló en una explosión violenta, destrozando cajas, equipos y cualquier otra cosa en su camino. La metralla atravesó el astillero, abatiendo a trabajadores y marineros que corrían en busca de refugio. La fuerza de la detonación hizo que el barco auxiliar se escorara, y sus amarras se rompieron como látigos. Los bombarderos parecían haber agotado su carga. Sus siluetas negras se inclinaron hacia la periferia noroeste de la ciudad. Uno a uno, se reagruparon, formando una formación laxa antes de alejarse y retirarse en la bruma distante. Debajo de ellos, la ciudad yacía en ruinas. Llamas imponentes devoraban manzanas enteras, proyectando una luz parpadeante a través de las densas columnas de humo que ascendían hacia el cielo oscurecido. Los barcos mercantes quedaron escorados o hundiéndose. Sus cascos se abrieron como frágiles conchas. Las zonas de construcción quedaron reducidas a restos esqueléticos de acero retorcido y hormigón destrozado. Y la gente, miles de ellos, tal vez más, yacía muerta, moribunda o buscando desesperadamente refugio en una ciudad convertida en campo de batalla. Los bombarderos parecían haber gastado finalmente su munición, y las siluetas distantes se alejaron de la destrucción de abajo. Los motores rugieron mientras iniciaban su lenta retirada, girando hacia el extremo noroeste de la ciudad. El ataque había durado solo unos minutos, pero el daño fue catastrófico. A lo largo del horizonte, columnas de humo espeso y oscuro se retorcían hacia los cielos, tapando la poca luz que quedaba. Los barcos mercantes se inclinaban y se hundían bajo las olas manchadas, con sus cascos retorcidos apenas visibles a través de la bruma.
Las obras de construcción quedaron en ruinas. Armazones esqueléticos de edificios colapsados sobre sí mismos, grúas dobladas y derribadas como miembros rotos. El aire estaba cargado con el hedor acre del combustible quemado, el metal chamuscado y el rastro persistente de la cordita. Los gritos resonaban desde las calles sembradas de escombros. Supervivientes pidiendo auxilio, heridos gimiendo bajo estructuras colapsadas. Lo más probable era que miles hubieran muerto y un número incalculable de personas yaciera herido entre los restos retorcidos. Lo que antes era un próspero paisaje urbano se había convertido en un panorama infernal de destrucción. El mayor Agren permaneció inmóvil, con la mirada fija en los distantes bombarderos mientras desaparecían más allá del horizonte. A pesar de la amarga satisfacción de haber visto a unos cuantos derribados por los RBS-60, el peso abrumador del fracaso recaía sobre él. Los sistemas de defensa aérea, limitados por su alcance máximo de 11 kilómetros, no pudieron hacer nada para alcanzar a los aviones restantes. Lentamente, el ladrido distante de los cañones antiaéreos se desvaneció en el silencio a medida que los bombarderos cruzaban más allá de su alcance. Tras el ataque, las sirenas de bombardeo de la ciudad continuaron aullando, sus lamentos mezclándose con el crepitar del fuego y el estruendo distante de explosiones secundarias. Los bomberos luchaban por contener los incendios que consumían los muelles y los edificios cercanos, y sus chorros de agua se perdían en el asfixiante humo negro. Los vehículos de emergencia rugían por las calles, con sus sirenas perforando el aire mientras sorteaban el caos. Voluntarios civiles y personal militar por igual tropezaban entre los escombros, arrastrando a los supervivientes de entre los restos, con los rostros manchados de hollín y ceniza. Pero en medio de la destrucción, los pensamientos del mayor Agren estaban en otra parte. Sus manos se cerraron en puños, y la tensión era evidente en sus nudillos blanquecinos. Los artesianos habían golpeado con una precisión brutal, sorteando todas las defensas y bombardeando la ciudad ante las narices mismas de la protección estadounidense y japonesa. El pensamiento lo carcomía. ¿Cómo lo habían logrado? Se suponía que Alberón estaba blindada bajo el amparo de las naciones de Estados Unidos y Japón, presumiendo de radares avanzados, sistemas de reconocimiento y redes de alerta temprana. Y, aún así, los artesianos habían pasado volando directamente. La mente del mayor trabajaba a toda velocidad, uniendo fragmentos de lo que sabía. Había oído los rumores, susurros en el comedor de oficiales, murmullos en discusiones privadas. Se decía que Estados Unidos y Japón eran iguales tecnológicos a Bastan. Y, sin embargo, las ruinas carbonizadas ante él parecían contar una historia diferente. Sus ojos se entrecerraron mientras una amarga conclusión cobraba fuerza. ¿Habían usado los artesianos el alto el fuego como cobertura? El pensamiento le heló la sangre. El momento fue deliberado, la oportunidad perfecta. Los bastanianos se habían vuelto complacientes, confiando en que sus alianzas garantizarían la seguridad. Pero los artesianos habían aprovechado esa falsa paz, deslizándose ante los ojos vigilantes de los servicios de inteligencia y las redes de radar. Habían llegado como buitres, y ahora la ciudad ardía. ¿Podría tratarse de una debilidad flagrante en la inteligencia estadounidense y japonesa? El ceño del mayor se frunció aún más. Si los artesianos pudieron explotar tal fallo una vez, ¿qué les impedía hacerlo de nuevo? Quizás el enemigo había mapeado flancos débiles, áreas que las potencias no cubrieron. Apretó la mandíbula. ¿Y si pudieron hacer esto aquí, dónde más podrían atacar? Aún así, otro pensamiento le rondaba la cabeza. No puedo saltar a conclusiones. A pesar de la furia que burbujeaba en su interior, Agren se obligó a considerar las posibilidades. Los fallos de inteligencia no siempre eran tan evidentes. Había complejidades que aún no podía ver. Quizás los artesianos habían encontrado una vulnerabilidad que ni los estadounidenses ni los japoneses podrían haber anticipado. Por ahora, era necesario darles el beneficio de la duda. Pero la duda persistía de todos modos. El mayor miró una vez más hacia el cielo distante, donde los últimos restos de humo de los bombarderos se desvanecían en las alturas. La ciudad yacía destrozada, su gente rota, pero algo más se agitaba en su interior. Esto no sería olvidado. Y los artesianos, a pesar de toda su astucia, habían asegurado una cosa: Alberón, Bastan, Estados Unidos y Japón nunca volverían a bajar la guardia. Fin del capítulo 14. El link a la historia del autor estará en la descripción.